Y antes de empezar hoy con el capítulo 9 de este libro, con gran poder y solo comentarles que esta mañana se iba a hacer un control médico exacto, porque va a ser la gloria cuyo amor se ve en Jesús el Salvador, quien de su trono descendió por redimir al pecado. La gloria que se humilló para vivió y resucitó, el sacrificio en perfección que va a recibir ahí en Salto. Así que ese es un tema para estar orando en el día de hoy. Y con lo que tiene que ver con este libro, vamos a comenzar con el capítulo 9, tras un breve repasito de unas cosas que se vieron antes, porque hay una conexión ahí con lo que trae este capítulo nuevo, con lo que ya vimos. Así que va a ser importante refrescarnos un poquito la mente, más que nada pensando que el domingo pasado no tuvimos la clase. Así que bueno, vamos a orar primero y ya empezamos. Amoroso y santo Dios, estamos agradecidos, Padre, por poder estar nuevamente ante tu presencia, Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y oramos, Señor, en esta mañana por nuestro pastor Mariano, que tú lo estés cuidando, Padre, en su salud, Señor, su cuerpo, que tú estés dando sabiduría a los médicos que lo vean hoy, Señor, para poder acertar con los estudios que tengan que realizar, para poder definitivamente, Padre, poder dar con un diagnóstico o simplemente decir que está todo normal, Señor, pero bueno, que él pueda tener paz en su corazón también, Señor, que tú lo sostengas en este tiempo que tal vez esté preocupado por su cuerpo, por no saber qué es lo que le está pasando. Pero Padre, confiamos en ti, confiamos en que tú estás en control de todas las cosas, así que oramos por él, por su salud, también por Enzo que está ahí acompañándolo. Y Padre, también oramos, Señor, por esta clase, donde vamos a retomar este capítulo del libro. Gracias, Señor, por las enseñanzas que están allí, que podamos aplicarlas a nuestra vida, Señor, que podamos atender diligentemente este tema tan importante como es el temor al hombre o el temor a Dios. Así que, Señor, te pedimos que tú ministres todo y que todo lo que hagamos esta mañana sea para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veíamos en los capítulos anteriores, principalmente en el capítulo 8, de examinar bíblicamente nuestras necesidades o esas cosas que nosotros creemos que necesitamos para estar bien. Muchas veces decimos cosas como que necesito que me valoren, necesito que me respeten, necesito que me amen, necesito que me comprendan. Y el problema no es tener esos deseos, sino que los convertimos en necesidades absolutas y llegamos a pensar que si no tenemos eso no podemos vivir bien o no podemos estar bien. Cuando crecen esas necesidades, pasa algo que puede ser peligroso. Primero porque las personas se vuelven grandes, nuestros deseos se vuelven aún más grandes y Dios se vuelve pequeño. Ahí empezamos a vivir centrados en lo que otros nos dan o no nos dan, en vez de vivir centrados en Dios. Entonces ahí quedó una pregunta abierta para pensar que son realmente necesidades todo lo que nosotros llamamos necesidades o estamos confundiendo deseos con necesidades reales. ¿Son realmente necesidades todo lo que nosotros llamamos necesidades o confundimos deseos con necesidades reales? Y ahora el capítulo 9 no empieza hablando de nosotros, empieza hablando de Dios. Y si queremos nosotros entender cuáles son nuestras verdaderas necesidades, primero tenemos que entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Eso ya nos da una pauta ahí que no podemos definir nuestras necesidades desde nosotros mismos, sino desde Dios.
comienza el capítulo 9 ahí con esta pregunta. ¿Quién es Dios y cuáles son sus necesidades? ¿Quién es Dios y cuáles son sus necesidades? La pregunta para ustedes es, ¿Dios tiene necesidades? ¿Están callados? Dios no tiene necesidades, muy bien. Eso es contundente la Biblia cuando habla sobre que Dios no tiene necesidades. Dios no necesita compañía, Dios no necesita amor humano, Dios no necesita aprobación de nadie ni validación de nadie. Es completamente pleno y suficiente en sí mismo. Acompáñenme ahí con su Biblia, los que puedan, en Hechos 17. Hechos 17, versículos 24 y 25. 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto es fundamental. Dios no crea cosas o personas porque le falte algo. Dios no actúa porque necesite algo. Dios no depende de nadie. Él es completamente pleno, completo y perfecto. Y ahora miremos esto por un momento ahí porque es importante para lo que sigue después. En nuestra cultura estamos acostumbrados a hablar de las necesidades, ¿no? Que suplas tus necesidades, que no reprimas lo que necesites o que escuches tu interior incluso. Pero la Biblia empieza desde otro punto completamente distinto y es con Dios. Empieza con Dios. Cuando miramos a Dios, vemos a un ser completamente suficiente en sí mismo. Dios no está incompleto, Dios no está buscando algo que le falte. Dios no necesita ser afirmado, no necesita ser reconocido. Dios no necesita ser amado para ser quien es. Y digo esto porque muchas veces proyectamos nuestra forma de ser sobre Dios, ¿no? Pensamos, capaz que no lo decimos, pero podemos pensarlo, que Dios necesita algo de mí. Y eso no es así. La Escritura es clara en que Dios no necesita nada. Y esto no es para achicarnos a nosotros, sino es para ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Cuando entendemos que nuestra relación con Dios no se basa en que yo tengo que suplirle algo, se basa en que yo dependo de Dios, ahí se empieza a ordenar un poco el panorama. Yo dependo de Dios, no tengo que suplirle nada. Mientras más entendemos que Dios es completo, más entendemos que nosotros no lo somos. Y esto no es para tomarlo como algo negativo, simplemente es la manera en la que fuimos creados. Y ahí surge una pregunta, entonces, si Dios no necesita nada, ¿por qué yo siento que necesito tantas cosas? Con eso arrancamos el siguiente punto, con otra pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? Para responder eso, tenemos que contestar primero quiénes somos nosotros. La respuesta bíblica es clara. Ahí Génesis 1, 26 y 27, si me acompañan. Génesis 1, 26 y 27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos imagen de Dios, eso es lo que somos. Fuimos creados a imagen de Dios y esto cambia la perspectiva para nuestra vida. No somos accidentes, no somos productos del azar, no somos simplemente seres biológicos, somos imagen de Dios. Y esto tiene un significado y un propósito. Fuimos creados para reflejar a Dios, fuimos creados para representar a Dios y fuimos creados para vivir en una relación con Dios. Ahora empieza a aclararse el tema de las necesidades, porque
muchas de las cosas que llamamos necesidades son distorsiones de algo que en principio era bueno. Muchas de las cosas que consideramos necesidades son distorsiones de algo que originalmente era bueno. Por ejemplo, ¿fuimos creados para amar? ¿Sí o no? Sí, pero muchas veces terminamos necesitando que las personas nos amen de maneras desordenadas. ¿Fuimos creados para vivir en relación con Dios? ¿Sí o no? Sí, pero terminamos dependiendo de las personas. ¿Fuimos creados para reflejar a Dios? Sí, pero terminamos buscando identidad en otros. Entonces, el problema no es que tengamos deseos, es que están desordenados y mal dirigidos. Nuestra identidad define nuestras verdaderas necesidades. Si nuestra identidad está en Cristo, vamos a poder entender cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos, y eso lo vamos a ver al final. Si no sabemos quiénes somos, no vamos a entender qué necesitamos realmente. Y ahí es cuando se distorsionan nuestros deseos. El mundo define la identidad de muchas maneras, por emociones, por experiencias, por traumas, por lo que otros opinan. Pero la Biblia define nuestra identidad de una sola manera, en relación con Dios. Si somos imagen de Dios, nuestras necesidades más profundas nunca van a ser que todos nos acepten, que la gente no nos rechace, que todos nos valoren. Nuestra identidad más profunda nuestra necesidad más profunda es vivir correctamente delante de Dios. Esa es nuestra necesidad más profunda, vivir correctamente delante de Dios. ¿Y qué implica esto? Porque es precioso y hermoso decir soy imagen de Dios, pero en la práctica, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, fuimos creados para representar a Dios en la tierra. No vivimos para nosotros mismos, no existimos simplemente para satisfacer deseos personales. Fuimos creados para reflejar el carácter de Dios, fuimos creados para reflejar la verdad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Y lo que estoy diciendo es que nuestra vida tiene un propósito mucho más alto que simplemente satisfacer nuestros deseos, sentirnos bien. El propósito es glorificar a Dios. Y acá empieza a romperse una idea común, que es esa idea de que el objetivo principal de nuestra vida es satisfacer nuestras necesidades emocionales, pero la Biblia no nos enseña eso, sino que vamos a ver ahí en 1 Corintios 10:31, está antes que 2 de Corintios. 1 Corintios 10:31. Dice, todos versículos muy conocidos vamos a ver hoy. 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hagan cualquier otra cosa, dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Esas dos frases creo que dejan en claro todo, ¿no? Ahora, la pregunta cambia entonces. No pregunto, ¿qué necesito para estar bien? La pregunta ahora es, ¿cómo vivo para reflejar a Dios? Porque la Biblia enseña que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, como veíamos recién en este pasaje. ¿Cómo vivo para glorificar a Dios? Y a veces olvidamos esta verdad, pero es importante. Ser imagen de Dios no significa que somos independientes, significa que somos dependientes. Somos dependientes de Dios. A diferencia de Dios, que Él no necesita nada, nosotros sí fuimos creados con dependencia, pero no hacia las personas. Fuimos creados para depender de Dios. Vamos a leer ahora Juan 15:5. Si tenían ganas de buscar versículos, hoy es el momento. Juan 15:5, también otro versículo muy conocido. 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Entonces nuestra necesidad más profunda no es la aprobación de la gente, es permanecer en Dios. Permanecer en Dios. No nos olvidemos ahora de que hay un pequeño detalle, el pecado. El pequeño detalle del pecado. Porque el pecado, ¿qué hace? Desordena todo.
En lugar de depender de Dios, empezamos a depender de las personas, empezamos a buscar en otros cosas que solo Dios puede dar, o le exigimos a otros cosas que no son capaces de sostener. Ahí es donde nace el temor al hombre. Cuando alguien se vuelve necesario para mi estabilidad, automáticamente yo le doy poder sobre mi vida. Cuando alguien se vuelve necesario para mi estabilidad, yo le doy poder sobre mi vida. Si necesito que me aprueben, voy a temer que me rechacen. Si necesito que me valoren, voy a vivir pendiente de lo que opinan. Si necesito que me amen de cierta manera, voy a estar controlado por esa relación. Entonces el problema pasa a ser espiritual y no solo emocional. También se confronta otra idea instalada en nuestra cultura, que es que tenemos muchas necesidades psicológicas que deben ser satisfechas para funcionar bien o para estar felices. Pero bíblicamente vamos a ver que no es así. Hay una realidad, que esto ya lo vimos en capítulos anteriores, es que necesitamos alimento, necesitamos descanso, necesitamos relacionarnos. Eso no es un problema. El problema es cuando nuestros deseos son elevados a la categoría de necesidades. Por ejemplo, necesito que todos me acepten, necesito que me valoren constantemente, necesito que nadie me critique. ¿Esos son necesidades bíblicas? No, no son necesidades bíblicas, son deseos que se volvieron exigencias en nuestro corazón. Cuando eso pasa, dejamos de vivir por fe y empezamos a vivir controlados por otros. Somos esclavos de otros. ¿Cuál es la conclusión de todo esto hasta acá? Que muchas de nuestras necesidades en realidad no son necesidades, solo son deseos desordenados. Tenemos que entenderlo esto, porque si no lo entendemos vamos a hacer tres cosas por lo menos. Justificar el pecado, culpar a otros de lo que nos pasa o vivir frustrados. Pero cuando sí entendemos que a veces nuestros deseos están en el lugar que no le corresponde, podemos empezar a ordenar nuestro corazón de forma correcta. Y no quiero crear confusión con el tema de los deseos. No todos los deseos son pecados. Dios nos creó con deseos. Por ejemplo, deseo de amar, deseo de ser amado, deseo de compañía, deseos de paz. Dios nos creó con deseos. No están mal los deseos, no es un problema tener deseos. El problema es cuando se convierten en exigencias. Si yo digo, necesito esto, ya convertí ese deseo en una exigencia. En vez de decir, me gustaría tener esto, por ejemplo, me gustaría ser respetado, por ejemplo, pero cuando digo necesito ser respetado, ahí ya se convirtió en un problema porque el corazón se desordena. ¿Alguien de acá no quiere ser respetado? Todos queremos ser respetados, ¿verdad? Es un deseo, es algo bueno. Pero cuando alguien dice en su corazón, si no me respetan no puedo estar bien, entonces ese deseo se volvió una necesidad falsa. Una necesidad falsa. Cuando pasa eso, la persona deja de vivir por fe, como decía recién, y empieza a ser controlada por las circunstancias o por las personas. Y eso nos convierte en esclavos de circunstancias o de las personas. Entonces necesitamos aprender que no es eliminar los deseos, sino ponerlos en el lugar que les corresponde. Esta frase que voy a decir ahora me gustaría que la recuerden para poder meditar sobre esto, que tiene que ver que nuestros deseos estén sometidos a Dios y no que Dios esté sometido a nuestros deseos. Que nuestros deseos estén sometidos a Dios y no que Dios esté sometido a nuestros deseos. Después de hablar de Dios y de nuestra identidad como imagen de Dios, ahora vamos a ver algo más práctico, cómo la Biblia describe quiénes somos ahora en Cristo. Ya vimos que tenemos un propósito en la vida que es glorificar a Dios. Ya vimos que somos imagen de Dios. Y ahora lo que vamos a ver es quiénes somos ahora en Cristo, porque no alcanza simplemente con decir
que somos imagen de Dios, también somos creyentes? Y esa es una pregunta media. Digo, eso de ser creyente es un medio tramposo, porque parece obvio, pero tal vez no sea tan obvio. ¿Qué somos como creyentes? Hay varias imágenes bíblicas que el capítulo desarrolla ahí, pero antes de eso quiero repasar por un momento lo que ya vimos con esta pregunta. ¿Cuántas cosas en nuestra vida tratamos como si fueran indispensables? ¿Cuántas cosas en nuestra vida tratamos como si fueran indispensables? El reconocimiento, el respeto, la aceptación, la comodidad, la tranquilidad. Yo, por ejemplo, viví en Montevideo desde que nací hasta los 35 años. Me vine a Carmelo, ahora tengo 29. Y la verdad es que en Montevideo andabas en una plaza con un celular y estabas regalado. Depende de la plaza, depende de la hora, todo, pero estabas regalado. Es probable que vinieran dos tipos con un arma y te digan, dame la billetera, dame el celular, incluso los zapatos, los championes, la campera, lo que fuera, te robaban. En mi adolescencia capaz que no era tan así notorio, si caías en una calle oscura o algo capaz ahí. Pero últimamente es en cualquier lado, porque vienen con el arma y no les importa si los ven o no, nadie se mete ya. Entonces yo podría decir, a Montevideo no vuelvo más, porque para mí la tranquilidad es indispensable. Para mí es re notoria la diferencia entre Carmelo y Montevideo en cuanto a tranquilidad o seguridad, ¿no? Entonces yo puedo considerar indispensable esa tranquilidad. Pero, ¿qué pasa cuando eso que considero indispensable me falta? Primero, me enojo. Segundo, me frustro. Y en tercer lugar, lo peor de todo, me angustio. ¿Y por qué me voy a angustiar? Porque en el fondo yo creo que sí o sí necesito eso. Pero Dios nos muestra algo diferente y vamos a leer ahora Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dijo, palabras del Señor son directamente. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Lo único indispensable es Dios. No mi tranquilidad, ni mi comodidad, ni mi aceptación, ni el respeto, ni el reconocimiento. Lo único verdaderamente indispensable es Dios. Jesús nos dijo, busquen primero estar tranquilos, busquen primero sentirse bien, busquen primero nada, busquen primero a Dios, dijo. ¿Y hacemos eso siempre? ¿Buscamos primero a Dios? ¿Lo buscamos a veces? ¿No lo buscamos? Porque también está la opción de que nadie lo busque. Si queremos entender entonces nuestras verdaderas necesidades, tenemos que entender quiénes somos en Cristo. Y ahora sí vamos a ver varias imágenes bíblicas que describen nuestra identidad. Son verdades prácticas que cambian nuestra forma de vivir, nuestra manera en que vivimos. La primera imagen que describe nuestra identidad es que eres un sacerdote. Vamos a ver 1 de Pedro 2:9. Puede sonar extraño esto de ser un sacerdote porque a veces lo relacionamos con algo religioso o antiguo, pero vamos a ver que no. 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro está antes que 2 de Pedro. Me gusta hacer ese chiste, perdón. 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Hasta ahí es suficiente. Real sacerdocio. Somos sacerdotes. ¿Qué significa ser sacerdote? Bueno, en el Antiguo Testamento ser sacerdote era alguien que vivía en la presencia de Dios, servía delante de Dios, representaba al pueblo delante de Dios y ofrecía los sacrificios. Ahora en Cristo se cumple eso en nosotros. Ser sacerdote significa que toda tu vida está orientada a Dios, no hacia las personas. Toda tu vida está orientada a Dios, no hacia las personas. Vivís delante de Dios, servís para Dios, dependés de Dios. Entonces, fíjate cómo esto corrige el temor al hombre. Si soy sacerdote, no vivo para agradar a nadie, o sea, a la gente me refiero. No dependo de la aprobación de nadie, no necesito su validación, porque mi vida está centrada en Dios. La segunda imagen que describe nuestra identidad es
que eres cristiano. Eres cristiano. Parece obvio, ¿no? Pero como decía, muchas veces no entendemos lo que implica. Así que vamos a ver Gálatas 2:20. No hay segunda de Gálatas, así que no voy a hacer el chiste. Gálatas 2:20 dice 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos cristianos. Somos cristianos. ¿Qué es ser cristiano? ¿Venir a la iglesia es ser cristiano? No. ¿Portarse bien es ser cristiano? No. ¿Tener determinadas costumbres es cristiano? ¿Me hace cristiano? No. Lo que me hace cristiano es pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo. Tu vida ya no te pertenece, como veíamos ahí en el versículo. Tu identidad no está definida por vos mismo, sino que ahora Cristo vive en ti. Entonces, si Cristo vive en ti, ¿realmente necesitas que los demás te aprueben? ¿Realmente necesitas que nadie te critique? No, no necesitas, porque tu valor fue definido por Cristo. Muchas veces sabemos estas verdades, pero seguimos viviendo como si no fueran reales. Decimos que somos de Cristo, pero vivimos dependiendo de la opinión de los demás. Decimos que nuestra identidad está en Cristo, pero nos afecta profundamente lo que los demás digan de nosotros. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una diferencia enorme entre saber algo y vivir a la luz de eso. Y este capítulo lo que hace es llamarnos justamente a eso, alinear nuestra vida con nuestra identidad en Cristo. Alinear nuestra vida con nuestra identidad en Cristo. No alcanza con decir, soy cristiano. La pregunta es, ¿estoy viviendo como alguien que realmente pertenece a Cristo? ¿Estoy viviendo como alguien que realmente pertenece a Cristo? Porque si Cristo define mi valor, entonces la crítica no me va a destruir, la aprobación no me va a controlar, y si empiezo a vivir al estar en Cristo con una libertad que no tenía antes. Hay otras imágenes para mencionar que habla ahí el capítulo de que la Biblia describe al creyente, hijo de Dios, parte del cuerpo de Cristo, siervo, oveja. Y cada una de estas imágenes lo que hace es aportar algo importante a nuestra identidad en Cristo. Por ejemplo, Romanos 8:15 dice que recibimos un espíritu de adopción como hijos. Adopción como hijos. Entonces, como hijo de Dios, ya soy aceptado. No necesito vivir buscando aceptación fuera. Primera de Corintios 12:27, si me acompañan ahí. Primera de Corintios 12:27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Como parte del cuerpo de Cristo, ya tenés un lugar. Ya tenés un lugar como parte del cuerpo de Cristo. No necesitas competir con nadie ni compararte con nadie. Otra más, en Marcos 10:45 dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Como siervo, tu enfoque cambia también. Ya no vivís para que te sirvan, vivís para servir a los demás. Todas estas imágenes tienen algo en común. Te sacan del centro y ponen a Dios en el centro. Ponen a Dios en el centro y el propósito de Dios en el centro. Y llegamos a la pregunta central de este capítulo. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Qué necesitamos realmente? Después de todo lo que vimos, la respuesta es más simple de lo que parece. No necesitamos la aceptación de nadie, no necesitamos que nadie nos rechace o no nos rechace, no necesitamos que nos valoren continuamente, ni que todo salga como queremos. Eso puede ser deseable, pero no es indispensable. Entonces, ¿qué sí necesitamos? Lo que dice Deuteronomio 8:3. Si quieren buscarlo, si no, ya se los leo. Dice, el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
Entonces necesitamos a Dios, necesitamos vivir en una relación con Dios, necesitamos confiar en Dios y necesitamos obedecerle a Dios. Nuestra vida no depende principalmente de lo que recibimos de las personas, depende solamente de Dios. Muchas veces decimos, si tal persona cambiara, yo estaría mejor. Si me trataran diferente, yo estaría en paz. Si me valoraran más, yo sería feliz. Alguna vez lo dijimos, ¿no? Pero este capítulo nos confronta con algo muy clarito, porque nuestra vida no depende de eso, solamente depende de Dios. Entonces, la pregunta final es, ¿dónde estás buscando lo que solo Dios te puede dar? ¿Dónde estás buscando lo que solo Dios te puede dar? ¿En la gente? ¿En la aprobación? ¿En el reconocimiento? Bueno, si lo buscas ahí, como veíamos antes, vas a vivir esclavo. Vas a vivir esclavo. Pero si lo buscas en Dios, vas a ser libre. Y llegando al final de este capítulo 9, recordemos lo siguiente: nuestras verdaderas necesidades no se definen, no se definen por lo que sentimos, se definen por quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. Nuestras verdaderas necesidades no se definen por lo que sentimos, sino por quién es Dios y quiénes somos en Cristo. Cuando entendemos esto, las personas dejan de ser grandes, nuestros deseos se ordenan en el lugar que le corresponde y Dios ocupa el lugar correcto. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver claramente quién es Él, que nos ayude a entender quiénes somos en Cristo y a poder vivir descansando en eso. ¿Quién es Dios y quién soy en Cristo? Al final no necesitamos que el mundo nos sostenga, solo necesitamos que Dios sea nuestro todo. Alguien puede pensar que eso es difícil, y sí, yo estoy de acuerdo, es difícil, porque tenemos arraigado en nosotros una tendencia que es vivir para los demás. Entonces se hace difícil, pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque Dios nos dice la verdad en su palabra y a la vez no nos deja solo con ese conocimiento, digamos, superficial, sino que nos da la gracia para poder vivir esa verdad que Él nos dice. No estamos solos en esto. El mismo Dios que nos llama a depender de Él es el que sostiene nuestra vida todos los días. Entonces, no es cuestión de salir de acá hoy y decir, bueno, ahora voy a dejar de necesitar a la gente. No se trata de eso. Se trata de decir, Señor, quiero aprender a necesitarte más a vos que a cualquier otra cosa. Y eso es un proceso, no es algo instantáneo en nuestra vida, pero sí es un proceso en el que Dios va poniendo en orden nuestro corazón, cada cosa en su casillero, ¿no? Y va cambiando nuestras prioridades y va haciéndonos más libres. ¿Terminamos con oración? Santo Dios, te agradecemos, Padre, por este capítulo, Señor, donde podemos avanzar en esto de las necesidades. Te damos gracias, Padre, por refrescar nuestra mente con el propósito de nuestra vida, que es glorificarte. Te damos gracias, Padre, por nuestra identidad en Cristo. Y te pedimos, Padre, que podamos poner nuestros deseos en el lugar que corresponden, no ponerlos en la categoría de necesidades, pero sí, Padre, que nuestros deseos también sean sanos, Señor, que sean alineados a tu voluntad y que dejemos de depender de las personas, Padre, que podamos amar a nuestro prójimo como Cristo nos pidió, que podamos amarte a ti primero, Señor, con todo nuestro ser. Así que, Padre, te pedimos que trabajes en nuestro corazón a partir de este capítulo y te pedimos, te damos también las gracias pensando en el tiempo del desayuno ahora. Gracias, Padre, por esos minutos también donde podemos tener comunión entre hermanos y que desde ya, Señor, prepares nuestro corazón para lo que va a ser el culto principal. Así que te agradecemos por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, tienen...